va a charlar con el economista, docente, ex candidato a presidente y futuro diputado nacional, José Luis Esper. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, veremos. La idea es volver a presentar la misma propuesta que hicimos en la campaña presidencial del año pasado, en las elecciones a diputados en 2021 iría por la provincia de Buenos Aires. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Yo nací en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y vivo en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Como consecuencia, bueno, lo natural sería ir como diputado. Pero la idea es continuar. Lo más importante es que vamos a continuar en política. José Luis, 57 años, toda la vida trabajando en el sector privado, incursionó hace un tiempo en la política. ¿Ya pudo ver, tuvo prueba suficiente de lo que es entrar en el barro de la política? A ver, sí, yo creo que fue un bautismo de fuego terrible el 2019, tremendo. No hubo cosa que no nos hicieran desde el sistema que queremos detonar para que la gente, el ciudadano común de Argentina la pase mejor. No hubo cosa que no nos hicieran. No hubo campañas de difamación, campañas sucias, intentos de bajar las candidaturas directamente, vaciarnos el sello, un atentado ahí de piedras que hubo en su momento, que parecía, más que piedra, parecían un par de balazos. Sí, la verdad que tuve una prueba, un bautismo de fuego tremendo, pero bueno, yo soy un poquito desafiante, un poquito testarudo. Eso ha servido para recargar más las pilas en lugar de hacernos ir para atrás. Lo que quedó claro, y eso me encantó, es que lo nuestra fue la única propuesta realmente antisistémica, la única que, no, digamos, para nosotros la verdadera grieta está entre nosotros, que representamos a la gente de trabajo, de esfuerzo. El único motivo por el cual nos involucramos en política es para decir a la gente, mire, no es necesario vivir en una Argentina en crisis permanente, se puede hacer otra cosa, se puede vivir mejor. Nosotros somos medio terraplanistas con lo que estamos haciendo en Argentina, pretendiendo que algún día nos vaya bien haciendo todo mal. Nunca nos va a ir bien si hacemos todo mal. Afortunadamente, lo que hay que hacer no está fuera de protocolo para los seres humanos, se hace en los países que prosperan. Entonces, nuestra propuesta, si bien es totalmente antisistémica en Argentina, es completamente sistémica en cualquier país que progresa. Así que, por lo tanto, vamos a seguir y quedó clarísimo que somos la única propuesta antisistémica que hay. Porque nuestra propuesta apunta básicamente que la gente viva mejor, económicamente hablando, no viviendo en crisis permanente. Así que sí, vamos a seguir. José Luis hablaba de hacer todo mal recién por quienes han ostentado los cargos de poder. Quiero preguntarle por una frase suya para que empecemos a desarrollar más la actualidad. No tiene sentido el terror que el gobierno nacional le está metiendo a la gente en la cabeza. Esto se refiere a lo duro de la cuarentena, a lo estricta que ha sido, a lo eficaz o ineficaz para usted. No, a ver, sin duda que la cuarentena, uno mira los números de contagios y de muertos, esa ha sido una cuarentena en ese sentido muy exitosa, claramente. Ahora creo que esto esconde un montón de basura bajo la alfombra, ¿no? No hemos testeado a nadie, como consecuencia de lo cual, claro, si usted no testea a nadie, tiene que cuarentenar a todo el mundo para evitar contagios y muertes. Es así. La pregunta acá entonces es por qué no se ha testeado mucho más, no se ha testeado de manera masiva. Argentina debería estar testeando como mínimo 5 veces más de lo que está testeando, o sea, pasar de aproximadamente 5.000 testeos diarios a 25 o 30 de piso, le diría. Argentina, con la población que tiene, debería estar testeando por semana mínimo 600.000 personas y no lo está haciendo. Con el respecto al miedo, le digo claramente, el gobierno está en una campaña del miedo con la cuarentena. Ayer el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo en la provincia de Buenos Aires, ha dicho que si se levantara la cuarentena se apilarían muertos. Esto no lo digo yo, lo dijo el señor Golán, el doctor Golán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Yo digo, después de casi 11 semanas de cuarentena, la cuarentena más larga del mundo, si abrimos la cuarentena, ¿se van a apilar los muertos? A ver, la cuarentena debería haber servido para poner en orden al sistema de salud, para que el sistema de salud estuviera a punto para recibir los infectados.
La cuarentena debería haber servido para montar un sistema de test masivos para confinar y cuarentenar solo donde están los focos de infección y que la gente vuelva a la normalidad. Cuando hablo del miedo hablo de estas cosas. Cuando hablo del miedo hablo de un virus que contagia mucho pero mata muy poco, mata a un porcentaje muy bajo de la población y mata a aquella población de alta edad y que incluso ha tenido algunas complicaciones respiratorias o diabetes o tuberculosis, no mata a gente joven. Entonces, acá hay un miedo innecesario. Yo creo que el gobierno le ha tomado el gusto a gobernar por decreto, sin justicia, sin Congreso. Bueno, meter el miedo con la vida es una manera muy fácil de manejar a la gente, ¿no? Y más en un pueblo miedoso como el argentino. Sin duda que somos un pueblo miedoso. José Luis es de los que sostiene que Alberto Fernández está enamorado de la cuarentena. Sí, no tengo duda, no tengo duda, no tengo duda. Si no hubiera estado enamorado de la cuarentena, de entrada hubiera hecho lo que hacen todos los países, que Argentina no ha hecho, por eso de a poquito todo se está desmoronando los argumentos a favor de la cuarentena, se está desmoronando la economía. Las tres o cuatro cosas básicas que han hecho los países es que así como se constituye un consejo de sabios en materia de salud alrededor del presidente, también hay un consejo asesor en economía para que balancee la opinión de los epidemiólogos y sanitaristas. Esto no ha ocurrido en la Argentina, sino todo lo contrario. El presidente ha despreciado directamente la opinión de los economistas. La segunda cosa que los gobiernos han hecho, los gobiernos exitosos con el COVID, en la lucha contra el COVID han hecho es, desde el primer día, se empiezan a tomar medidas de apoyo a la economía para que la actividad económica sufra lo menos posible, ¿no? Para que el comerciante no se funda, el industrial no se funda, para que el asalariado a la larga mantenga su puesto de trabajo. Esto no se ha hecho acá, sino todo lo contrario. Se tardaron 4 semanas en tomar algunas medidas de política económica de alivio para el sector privado. Y la otra cosa fundamental, la tercera cosa que acá se ha hecho mal, es la duración de la cuarentena. Los países lo primero que tratan es salir urgente de la cuarentena porque se sabe que la cuarentena destruye la psiquis de la gente, destruye el ánimo de la gente, destruye la actividad económica de la gente. ¿Qué empresita, qué comercio, qué monotributista puede aguantar, como ocurre en alguna parte del país hoy, no ocurre en todo el país afortunadamente, 11 semanas sin poder trabajar normalmente? Nadie lo resiste a eso. Bueno, el gobierno argentino o de manera deliberada o ha despreciado de manera equivocada el rol importante que tiene la economía. La economía es la ley de gravedad donde vive toda la gente. A ver, los seres humanos en situaciones normales estamos 10, 12 horas por día dedicados al trabajo. ¿Cómo usted como presidente va a despreciar esa ley de gravedad? Por eso es que vamos a chocar económicamente muy feo. Recién habló del desprecio del presidente por los economistas, inclusive alguna vez se refirió como miserables. ¿Le dolió personalmente eso? No, no, a mí no me, a ver, yo sé, a mí me quieren las personas que quiero que me quieran. A mí me tiene sin cuidado que el presidente me quiera. Tampoco hablé con espíritu de cuerpo por los economistas, hablé de una cuestión elemental, repito. Desconocer la economía es desconocer la ley de gravedad. ¿Por qué la economía entonces es la ley de gravedad? Bueno, porque nosotros, el grueso del día que estamos despiertos, el que no dormimos, estamos dedicados al trabajo. Entonces, ¿cómo usted va a desconocer la importancia que la economía, que el trabajo, que el comercio tiene para la gente? Por eso, la verdad, o es de una gran ignorancia el desprecio del presidente por la economía, o ha habido un objetivo deliberado, que es meter miedo a todo el mundo, encerrar a todo el mundo en sus casas, gobernar por decreto, sin justicia, sin legislativo. Y el día que se destruyera la economía, como está empezando a sugerir el gobierno, particularmente Kicillof en la provincia de Buenos Aires, la crisis económica es culpa de la pandemia, no es culpa de una cuarentena excesiva de parte del gobierno de Fernández y de Kicillof, y la recuperación se la van a asignar a ellos mismos, sé que la recuperación viene algún día. ¿Vieron? La recuperación vino gracias a que nosotros empezamos a abrir la economía. La frase del presidente, prefiero 10 puntos menos del PBI y no 100.000 muertos, ¿tiene que ver con esta política que usted señala? Sí. A ver, no hay duda, no hay duda. A ver, para mí hay cada vez menos dudas que acá hay una estrategia deliberada de gobernar sin Congreso, sin justicia, sin oposición. La oposición está ausente y cada vez que quiere abrir la boca después del desastre que dejó, el gobierno le llena la cara de dedo.
Así que prácticamente estamos con una sola voz, que es la voz del gobierno en el país. Yo creo que le han encontrado el gusto a gobernar de esta manera. Meter miedo, encerrar a todo el mundo, sin Congreso, sin justicia, la justicia está ausente, no hay manifestaciones de parte ni de la Corte Suprema de Justicia, ni de las cámaras, ni los jueces de querer trabajar y que esto es un abuso realmente, y una posición completamente desdibujada. Yo creo que el gobierno le tomó el gustito. Yo creo que ahora ya hay un objetivo deliberado de gobernar de esta manera. O sea, cuarentenando todo lo que sea posible. Por lo tanto, las frases que veamos alrededor de este objetivo son para sostener este objetivo de gobernar por decreto sin Congreso y sin justicia. Por lo tanto, esta frase de prefiero 10% más de pobres a 100.000 muertos forma parte de la liturgia, del discurso, alrededor de la idea de gobernar con el miedo por DNU, sin Congreso y sin justicia. Ese es para mí el objetivo deliberado ya. José Luis, por otra parte, le pregunto, las reservas ya perforaron la brecha de los 10.000 millones y quiero preguntarle porque además el Estado está cubriendo con planes, está haciendo un gasto quizá como nunca antes visto, porque tiene que ver, por supuesto, con esta situación de pandemia. Sí. Tenemos 9 millones y medio de personas alcanzadas por ANSES, los ATP para las empresas. Digo, ¿cuánto más se puede sostener ese sistema de ayudas? Con una economía que ya venía golpeada y que con esto de la pandemia, por supuesto, está en el suelo, ¿no? Bueno, a ver, Argentina no solo va, a pesar de todas las ayudas, a una de las peores caídas económicas de su historia durante el año 2020. Probablemente superemos la caída económica que tuvimos en 2001-2002, que estuvo cerca del 11%. Argentina va a caer como mínimo lo que cayó en 2001-2002. No estoy diciendo que vamos a una crisis como la del 2001-2002. Yo creo que por ahora no, pero la caída de la actividad económica puede llegar a superar incluso la del 2001-2002, que estuvo cerca del 11%. Yo le diría, mientras vamos, la segunda cosa importante es que vamos a niveles de pobreza cercanos al 60% hacia finales de este año. La tercera cosa Más es alto que el de, 2002. cercano al 2002, sí, en 2000, el máximo número histórico de pobreza fue ahí mayo 2003 con 57%. Vamos a andar cerca de ese número, yo le diría, muy cercano a ese número a fin de año, principio del año que viene, 2021. La tercera cosa es que vamos a un déficit fiscal, así como la caída de la economía, récord histórico, de más de 10 puntos el producto o 10 puntos el producto. Estos 10 puntos del producto se están financiando el grueso con emisión monetaria. ¿Por qué la emisión monetaria todavía no ha provocado una explosión más grande del dólar? El dólar ya duplica el dólar libre, el dólar oficial prácticamente. Pero ¿por qué no ha crecido más el dólar libre? Más del 100% de brecha, digo. Porque estamos todos encerrados. La cantidad de dinero está fenomenal, está encerrada en la casa. En cuanto la economía empiece a abrirse un poco y este dinero empiece a circular, nosotros vamos a ir a una gran desestabilización del mercado de cambios y hacia fin de año vamos a estar con tasas de inflación muy elevadas. Entonces, ¿por qué todavía no ha ocurrido una explosión cambiaria mayor a la mucha de la que ya ha ocurrido? Es como consecuencia que estamos encerrados todos, pero esta cantidad de dinero es imposible que una vez que se abra la cuarentena no genere problemas cambiarios inflacionarios superiores a los que tenemos hoy. El único milagro acá de por qué esta cantidad de dinero enorme que se está emitiendo y se va a seguir emitiendo es porque estamos todos encerrados. Por eso es un argumento adicional que tiene el gobierno a tenernos todos encerrados, porque el gobierno corre un serio riesgo de desestabilización cambiaria mayor que la que tenemos y aceleración de la tasa de inflación si es que la cuarentena se abre. Recién le preguntaba por la ayuda del gobierno, por las reservas perforadas y quiero preguntarle también por el tema de la deuda. Hoy estamos en default, aunque nadie Sí. quiera hacer mientras sea... Estamos en default abierto, claramente. Argentina está en default, no hay que andar con medias tintas. El gobierno, poco serio, muy poco profesional, yo diría hasta payasesco, entró en default y ahí se puso a negociar la deuda. Debería haber negociado la deuda antes de entrar en default y no paviar durante 5 meses como lo hizo. Pero bueno, la verdad que no tengo ninguna capacidad para pronosticarle si Argentina termina bien o mal su negociación. Lo que sí digo
teniendo poco claro cómo termina esto, porque depende de lo que es una decisión política, a la Argentina le convendría no entrar en default para que mínimamente tenga algo de crédito para Eso. financiar un déficit fiscal explosivo. Financiar todo el déficit fiscal con emisión monetaria del Banco Central debido a un eventual default sería muy mal negocio para el país, muy mal negocio. Bien, o sea que lo que estamos, a ver si lo sigo, yo esto se lo pregunto como profesor, necesitamos mínimamente no entrar en default para poder tomar algo más de deuda para pagar lo que ya gastamos. Exactamente, exactamente, exactamente. Sería, a ver, una pandemia se razona con muy poca ideología y mucho sentido común. Yo lo que digo es, 10 puntos el producto de déficit fiscal como va a tener Argentina. Todo financiado con emisión monetaria implica duplicar la base monetaria, duplicar la cantidad de dinero en un año. Eso es una cosa suicida desde el punto de vista de la estabilidad de precios, de la estabilidad macroeconómica. Por lo tanto, es muy importante tener la canilla de la deuda abierta para financiar el déficit. A mí no me gusta el déficit, no me gusta la deuda, no me gusta la emisión, pero siendo realistas vamos a tener déficit, por lo tanto conviene tener abierta la canilla de la deuda para no presionar tanto sobre la emisión monetaria, que ya es gravísimo lo que se está emitiendo. Mire, a todo lo que está diciendo, quiero señalarle que mientras hablamos salió publicado que el gobierno de Axel Kicillof quiere volver una fase más atrás todavía de la cuarentena Sí. por la cantidad de contagios. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, quizá el polo productivo más importante de la República Argentina. ¿Cómo José Luis? Bueno, de nuevo, yo digo, ¿para qué utilizaron 11 semanas de cuarentena? Las 11 semanas de cuarentena deberíamos tener el sistema de salud, el sistema de seguridad, la detección de los focos de infección, pero claritos como el agua. Esto es una verdadera vergüenza, una verdadera vergüenza. Mire, usted puede hacer en la vida y con la economía lo que quiera, ahora después tenga que hacer las circunstancias. Esto es una verdadera vergüenza que el gobierno, cualquier gobierno, esté volviendo para atrás con la cuarentena. Lo que debería haber hecho el gobierno es testear a millones de bonaerenses para que los que están sanos vuelvan a la normalidad y confinar, cuarentenar solo donde están los focos, que paguen el costo político de confinar y cuarentenar solo donde están los focos infecciosos. Lo que pasa es que esto probablemente para el gobernador, como lo dijo cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner, puede ser estigmatizante, porque los focos de infección ahora están en las villas de la provincia de Buenos Aires, que pagan el costo político de cuarentenar y confinar solo las villas, que es donde está el foco infeccioso, y que el resto de la gente vuelva a trabajar. Porque incluso, hasta para el habitante de las villas de la provincia de Buenos Aires, que están básicamente en el conurbano, es bueno que la gente que está sana vuelva a trabajar, porque de esa manera esa gente algún día va a volver a tener trabajo, porque esa gente de la villa trabaja fuera de la villa. Si la gente fuera de la villa que está sana se funde, esa gente nunca va a encontrar trabajo. Por lo tanto, me parece un retroceso inadmisible, inexplicable, absolutamente, y que demuestra absolutamente un gobierno fuera de la realidad, le diría. La última le pregunto, más allá del tema deuda, ¿había un plan económico? Sí, antes de la pandemia y antes de las cuarentenas argentinas, yo lo veía a Alberto Fernández, digamos, entre el 10 de diciembre y el 10 de marzo, por decirlo de alguna manera, 3 meses, como un socialdemócrata, que nos iba a llevar un problema serio, pero lo veía como un socialdemócrata. Yo creo que la pandemia, el miedo que le metieron a la gente, vieron que prendió inicialmente, ahora está cayendo la imagen positiva de Fernández porque la gente ya no aguanta más el encierro, pero inicialmente Fernández llegó a tener hasta 90% de adhesión a su cuarentena salvaje. Yo creo que después le empezaron a tener el gusto, a tomar el gusto, perdón, a gobernar por decreto, sin Congreso, sin poder judicial, al revés de lo que hizo el gobierno, sin duda se enamoraron de la cuarentena, y ahí ya empezamos a tener toques más chavistas en el gobierno. Yo no sé si el gobierno pretende un modelo chavista, pero sí pretende un modelo bastante autoritario de gobernar con el miedo a través del decreto, no hay duda de eso.